Bueno, continuamos en Negocios son Negocios, hoy un programa especial de la Fundación Atlas con la presencia de Gabriel Casabe, director de la Fundación Atlas, y vamos a hablar hoy con un gran amigo de San Nicolás. Ahora lo va a presentar oficialmente Gabriel, Orlando Lita. Gabriel, te paso la palabra para charlar. Gracias, Martín. Bueno, seguimos en estas charlas con amigos de este jueves. Ahora le toca a Orlando Lita, que es abogado y fundador y presidente hace más de una década de la Fundación Libremente, allí en la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, lindante con la querida Rosario, en Santa Fe. Y bueno, Orlando, tú no escuchaste la entrevista anterior, pero hablaba un amigo cubano desde los Estados Unidos sobre el bloqueo que no es tal y el supuesto embargo estadounidense a Cuba, que en realidad nos dio a entender que era un colador por el cual productos de toda índole llegan desde el Imperio del Norte a la isla. Y queríamos hablar con vos. Ya sabemos que tu tema preferido es el tema educativo, la educación, y más adelante haremos una charla sobre ese tema que es tan acuciante para un país como la Argentina, que tiene todo por hacer, tiene que salir adelante en algún momento. Pero hoy queríamos reflexionar un poco y escucharte sobre las relaciones de Argentina con el mundo, con este problema de Cuba en particular, las declaraciones que han tenido nuestros mandatarios y con nuestro acercamiento al eje del mal de Venezuela, de Irán, y tus reflexiones sobre la situación actual del país en general, que siempre son tan ricas. Bueno, muchas gracias, Gabriel y Martín. Es un placer hablar con ustedes, amigos desde hace tiempo. Gabriel ya integra nuestra fundación, da cursos aquí. Realmente es un placer hablar con ustedes. Y es muy bueno, y les agradezco que me convoquen para esta temática, porque es una temática de interés general. Y creo que a todos los argentinos nos debe preocupar cómo y con quiénes se vincula Argentina en el mundo. En Latinoamérica elige 3 países como son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Establece esos vínculos como vínculos fuertes, sólidos. Deja de lado al Grupo de Lima. Tiene en el contexto internacional buenas relaciones con Irán, con Rusia. Con Rusia, fíjense en este tema de las vacunas, en el problema que ahora estamos, que la Sputnik no viene, y una funcionaria del gobierno envió una carta a Rusia por la preocupación que hay en la Argentina porque no llega la dosis número 2, y es muy probable que ese contrato se caiga, y van a tener que contratar con los gringos, ¿no? Van a tener que contratar con los norteamericanos, que por supuesto que lo van a hacer sin placer alguno y con aceite de ricino, porque realmente ellos detestan la relación con el país del norte. Pero de los 3 países latinoamericanos que ellos hacen hincapié, que yo nombré, son Nicaragua, Venezuela y Cuba, son dictaduras desde donde se las mire, y son dictaduras bien unipersonales. La figura de Ortega en Nicaragua, la figura de Chávez y ahora Maduro en Venezuela, la figura de los Castros, bueno, y ahora el sucesor que tienen, son dictaduras bien personales y que jamás se puede decir que tienen alguna característica democrática. En Cuba, fíjense que estos... yo me tomé el trabajo de leer la Constitución cubana en estos días, y porque a raíz de este muchacho del CONICET, que es lamentable que el dinero de los contribuyentes vaya a pagar a gente como este muchacho del CONICET que habló con un exiliado cubano que vivió 30 años en Cuba, que se dio en un programa de televisión. El otro había vivido 30 años en Cuba, y el del CONICET, que no había ido nunca a Cuba, quería explicarle cómo se vive en Cuba, e insistía que era un país democrático y que había elecciones. Bueno,
Entonces me puse a revisar la Constitución cubana y realmente no hay por dónde se pueda decir que es un país democrático. El artículo 5 de la Constitución cubana, que me voy a permitir leerlo, dice que el Partido Comunista de Cuba es único. Escúchese bien esta palabra, único, no hay un bipartidismo, un tripartidismo, no, hay un solo partido. Es martiano, el pobre José Martí lo han metido ahí, realmente es una figura para charlar largo sobre José Martí y no como lo hace el comunismo. Es fidelista, dice el artículo 5, es único, martiano, fidelista, marxista y leninista. Siempre está nombrando a personas, a Martí, a Fidel, a Marx y a Lenin. Y que el Partido Comunista es vanguardia organizada de la nación cubana y está sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo. El Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Ojo con estas palabras, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Bueno, ¿dónde hay algún contenido ahí de libertad, de democracia, de república? Por supuesto que no. El artículo siguiente habla de la formación que debe tener la juventud, porque tienen una unión de jóvenes comunistas y que dicen que hay que ir educándolos para ir edificando el socialismo. Bien, ellos tienen elecciones cada 5 años, elecciones dentro del Partido Comunista que se llaman una Asamblea Nacional Popular, que hay comunales y hay otras que son nacionales. En las comunales hay delegados y en las nacionales se eligen diputados cada 5 años. Todo siempre dentro del Partido Comunista. Ahora bien, ¿por qué se da? Yo me pregunto, Gabriel y Martín, estas dictaduras unipersonales. El populismo, sobre todo latinoamericano, se basa en buscar un enemigo primero, no un adversario. Busquemos un enemigo, como en Argentina fue el campo, o pueden ser los empresarios, la gente que ellos consideren ricos, la prensa, el periodismo, siempre hay que buscar un enemigo. Este enemigo se puede dar en los países de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? Estoy nombrando las circunstancias argentinas, pero generalmente tienen mucho de común estos países en la elección del enemigo. Entonces empiezan a instalar un miedo a la sociedad, le empiezan a instalar un miedo sobre ese supuesto enemigo. Y ahí comienza la manipulación política. Y con ello comienza el control de la libertad. Y en este juego de manipulación y control de la libertad individual, como dice mi amiga Hilda Molina, comienza un daño antropológico en el ser humano. Se entra en las raíces del ser humano. El hombre se inmoviliza, el individuo se inmoviliza, se paraliza, deja de pensar y cree en ese carismático líder que es el que refleja el Estado, ¿no? En ese carismático líder que le va a solucionar todos los problemas, bajo un paternalismo, bajo la dádiva, que le va a dar seguridad. Y esto va creando lo que yo llamo una estatolatría. El Estado pasa a ser un Dios, hay que adorarlo. Pero ese Dios está reflejado en una persona, en Fidel, en Nicaragua en Ortega o en Chávez Maduro. Y esto hace que los valores se empiecen a trastocar, se empiecen a relativizar, y hay un plexo axiológico, es decir, hay una red de valores que para los que estamos en las ideas liberales son el eje, la columna sobre lo cual se debe mover una república y la vida de los individuos, que es la vida, la libertad y la propiedad. Ese plexo axiológico no existe en esos países, se rompen o lo desvirtúan. Pasamos a estos valores, vida, libertad y propiedad, pasan a estar en manos del Estado y específicamente en manos de un partido único
y de una persona, como las que he citado recién. Bien, creo que estamos mal colocados en el mundo, estamos mal posicionados, en vez de comerciar libremente con Occidente, con los países del norte, con Europa, o con Australia, Japón, Nueva Zelanda. Hay tantos países que están bien posicionados con los cuales podríamos comerciar, pero no, nosotros elegimos este tipo de países populistas, ¿no? Y es muy triste, y es difícil salir de esto, y la gente tiene que ir sabiendo que le están penetrando el cerebro, que le están lavando el cerebro, porque hay gente buena que se siente influenciada por esta deidad de estos personajes. Sí, Orlando, te hago una pregunta. ¿Cómo ves, hablando ahora de la Argentina, ¿no? Esta fábrica de pobres que es hoy la Argentina, y en este contexto, ¿cómo ves el futuro del populismo? ¿Ves perspectivas positivas? ¿Hay alguna forma de torcer el brazo al destino en este contexto? Creo que va a ser difícil, pero no imposible. En las próximas elecciones yo creo que Argentina se juega una partida muy grande, y espero que la oposición sea lo suficientemente madura para articularse y poder presentarle a la sociedad algo distinto al populismo. El populismo se está arraigando en nuestro país, la mediocridad ya se arraigó en nuestro país. La educación, tenemos 1 de cada 2 chicos que abandonan el secundario, en igual porcentaje tenemos la pobreza, porque la pobreza se está convirtiendo en una virtud. Esto me preocupa mucho, el pobrismo, que se ve como una virtud, y esto tiene apoyo papal también, porque el Papa habla del pobrismo como si fuera una virtud, y el Papa también habla como que la propiedad es un derecho, y lo ha dicho hace poco, la propiedad es un derecho secundario que depende del derecho primario, que es el destino universal de los bienes, y que todos tienen derecho a su uso y goce. Son muy peligrosas esas palabras del Papa, y que el partido que nos gobierna, por supuesto que se hace eco de eso, y tiene dirigentes que son muy proclives a las expropiaciones. Hubo muchos casos durante este gobierno, y eso me preocupa mucho, porque el valor de la pobreza, que no es ningún valor la pobreza, se lo instala como si fuera un valor, y la falta de educación que existe en Argentina, que cada vez es mayor la ignorancia, el semi-analfabetismo cada vez es mayor, creo que estamos en 48, o sea, un porcentaje muy alto de semi-analfabetismo, es decir, que alguna vez aprendió a leer y a escribir, lo fue perdiendo por la falta de ejercicio. Entonces esa gente es fácil de dominar, como decía antes, de manipular. Se le puede instalar cualquier miedo, y la pandemia es un escenario ideal para instalar miedos y para controlar libertades. Y Martín, ¿sabés qué? Me preocupa mucho el discurso que hizo el presidente en Tucumán, cuando dijo que la libertad es un acto colectivo. Dijo así, es un acto, no es un acto individual, dijo, porque los constituyentes de 1816, así dijo Fernández, hablaban de nosotros. Y obvio que va a hablar de nosotros, porque estaban reunidos en una asamblea constituyente representando al pueblo. Entonces es obvio que sea el nosotros la palabra empleada, pero eso no quiere decir que los constituyentes la tomaban a la libertad como si fuera un acto colectivo. Precisamente era una independencia soberana la que se daba, a romper los vínculos con España. Y eso sí me preocupa porque van metiendo conceptos que son erróneos, que son falsos. Entonces y no se hablaba de libertad individual, que la libertad no es un acto individual, así lo dijo. Entonces eso a mí me preocupa mucho, me preocupa lo que dice el Papa, me preocupa lo que dice Fernández,
Y ni que hablar las cosas que dice Cristina Fernández, que mucho más me preocupa, que es la verdadera líder, o es la que lidera nuestro país, y nuestro presidente cínicamente sigue sus mandatos, los mandatos que le da Cristina. En fin, en la Argentina, Martín no se refuerza al individuo. Yo alguna vez he escrito una nota hace mucho tiempo, se llama Refuerce el yo, coma. En nosotros se da consecuencia. Alberto Fernández habla del nosotros primero, del yo ni habla. Y yo estoy hablando del yo desde el ego, porque todos tenemos un ego. Ese ego tiene que ser bien conducido por uno mismo, con la autoestima, con la autoorganización de una propia vida, con proyectos propios, pero para eso hay que educar para la libertad, para que desde niño uno se sienta responsable de sus propios actos. Pero de la manera que se educa en la Argentina, está metido mucho Ernesto Laclau y Gramsci fundamentalmente, porque ellos, los socialistas o la gente de izquierda, a través de Gramsci, él decía, hay que ganar la batalla no con las balas, no con las armas, sino culturalmente y penetrando en los sistemas educativos, en la escuela. Y han sido muy hábiles, lo han logrado en muchos países y lo están logrando en la Argentina. Yo 5 años he dado clase y a través de la Fundación Libremente sigo en permanente contacto con escuelas y sé cómo están formados muchos profesores. Ese es otro gran tema, la formación de los profesores, que se ha perdido la profesionalidad del profesor. Bueno, pero no me quiero meter tanto en los temas educativos, que bien sabe Gabriel, a mí me apasionan. Pero Orlando, nos quedan unos minutitos. Sí, estoy muy preocupado. ¿Qué hacen ustedes así libremente por educar para la libertad, como modo de cierre y para que se sepa aquí en Buenos Aires que en San Nicolás hay una fundación pujante que lucha por estas ideas? La Fundación Libremente nace en 2008. La Fundación Libremente pone eje en la libertad, es el valor fundamental sobre el cual trabajamos, pero ponemos foco en la educación, específicamente en la educación no formal, fuera del sistema educativo. No obstante, colaboramos con proyectos propios en el sistema educativo, extracurricularmente. Pero tenemos un abanico de espacios de aprendizaje muy distintos. Hemos tenido hasta escuela de fútbol, que por falta de sponsoreo no la hemos podido continuar, pero hemos también enseñanza de canto, proyectos en escuelas, como un proyecto para emprendedorismo que es nuestro, es propio, que se llama Liderate, para que el chico, el individuo, empiece a liderar su propia vida. Después trabajamos con Ternium, del grupo Techín. Ternium nos ha convocado para trabajar en programas educativos que son propios de ellos y realmente nos sentimos muy a gusto. Ternium hace mucho por la educación en San Nicolás. Bueno, no voy a entrar en detalles ahora en esos programas, pero son muchos los espacios de aprendizaje que tenemos y lo que más me alegra es que está entrando juventud, que están entrando jóvenes a la fundación y que hay muchos jóvenes en el país inclusive que están viendo bien la idea liberal, pero también estoy viendo que esos jóvenes están teniendo los vicios, que yo los conozco bastante de liberales mayores en nuestro país, por celos, por envidias, por defender propios ranchos, entran hay veces en un dogmatismo o en una ortodoxia y no hacen consensos o establecen puntos de contactos que sí lo tienen a esos puntos de contactos, pero no lo logran hacer por celos, por envidias, por caprichos, por lo que sea. No somos muchos los liberales. Los liberales tenemos que estar unidos, buscar esos puntos de contactos y potenciarlos. Y eso hay veces veo que se trasluce en los jóvenes. En San Nicolás hay una gran cantidad de jóvenes liberales, más allá de lo de la fundación. Y veo que se dividen en partiditos. No puede ser. Bueno, ahí, y eso es darle de comer al populismo. Darle de comer al populismo. Es una etapa muy delicada para el país
espero que la gente reaccione, que tengamos unas elecciones limpias y que la libertad pueda avanzar y que los jóvenes, y que cada vez tengamos más jóvenes liberales. Bueno, Orlando, te agradecemos mucho. Este tema da para seguir hablando largo y tendido, así que en otra ocasión te volvemos a contactar para hablar del liberalismo autóctono y sus vicisitudes. Te agradecemos mucho, Martín, este ratito que nos dedicaste y bueno, seguimos en contacto y ya no faltarán oportunidades para volverte a tener. Un abrazo grande también a la distancia, como hicimos con Ricardo hace un rato. Ojalá los tengamos físicamente presentes a ustedes dos acá. Allí estaremos, sí. Allí estaremos. Alguna comidita de por medio. Ahí urgente vamos. Un abrazo. Muchas gracias, Orlando. Un abrazo grande y muchas gracias. Gracias a vos. Buenísimo, Gabriel, qué buen programa, qué buena charla, qué buena posibilidad de conversar tanto con Orlando Lita como Ricardo Calvo. Muchas gracias a vos, Gabriel Gasabe, director de Fundación Atlas, por esta posibilidad de conversar, y ya repetiremos este encuentro en algunas semanas. Ojalá, con mucho gusto. Así que, bueno, y te agradecemos tu presencia y nos vemos en la próxima semana con más Negocios son Negocios. Y nunca te olvides que lo mejor está por venir. Un abrazo. Chau, chau.